Hoy nuestro tema es la familia, nada más y nada menos, ¿sí? Con los desafíos y posibilidades de estos tiempos, que en realidad la familia pues siempre ha estado en un lugar de desafíos y de posibilidades, ¿verdad? En donde pues los, los hechos, los eventos, los acontecimientos que nos rodean no solo están simbrando al individuo, sino a la familia como la célula de la sociedad. Bienvenida la doctora Rocío Burgos. Ella es esencialmente terapeuta familiar desde hace muchísimos años. Ella ha estudiado todos los, bueno, su licenciatura en psicología, sus maestrías en terapia familiar, sus doctorados, ha viajado a Italia, ha viajado a otros países para prepararse con los mejores terapeutas del mundo, y ella misma a lo largo del tiempo ha podido ir, como todos los psicoterapeutas cuando ya llevamos mucho tiempo, pues ir creando como nuestra propia manera de hacer terapia con quienes nos la solicitan. Rocío Burgos, ella es originaria de aquí de Puebla, de las familias muy poblanas, de los pueblos cercanos a Puebla, ¿verdad? Estudió en la UAP, sí, estudió su maestría en psicología clínica en la Universidad de las Américas, su doctorado en psicoterapia en el Instituto Mexicano de la Pareja en la Ciudad de México, pues especialidades, como les decía, de terapia familiar y pareja en el ILEF y en otros lugares, en otros países como Italia, diplomado de violencia de género en el ILEF, ha sido docente y supervisora clínica en la Universidad de Tlaxcala y otras universidades, también en la Ibero, ¿sí? Y pues sus áreas de interés, ¿no? La salud de las mujeres de la perspectiva de género y las nuevas formas de relación de la pareja sin violencia. Pues, una vez más, buenas tardes, Rocío. ¿Cómo te sientes ahora mismo para esta entrevista? Bueno, primero que nada, me siento muy agradecida contigo, Mirna, por brindarme esta oportunidad para compartir esta experiencia que la vida me ha dado, ¿no? Uno piensa a veces cuando uno es muy joven que pues las cosas van sucediendo por casualidad. Y sin embargo, ahora sí lo puedo decir que nada es por casualidad. Todo tiene un para qué. Y el para qué estoy aquí contigo es para poder compartir. Primero que nada, te agradezco nuevamente este espacio, compartirlo contigo. Es un honor para mí que me hayas invitado. Yo te conozco también desde hace mucho tiempo y has sido una magnífica terapeuta para mi vida. Tú lo sabes. Tú me has acompañado en momentos claves de mi vida. Y la relación terapéutica nos permite también conocernos mucho y compartir como mujeres la vida de los demás. Me siento muy honrada de estar acá. Y sí, muy agradecida con la vida por todo lo que he podido hacer, porque tuve muchas oportunidades. Tengo una gran familia. No puedo decir tuve, la tengo. Mi familia de origen y mi familia actual, mis hijos. Mi esposo ya falleció, pero sigue siendo mi familia, mi punto de anclaje. Y por alguna razón me dediqué a la familia y a la pareja. Y como decía yo, cuando uno es muy joven cree que todo es casualidad, pero no.
Lo vamos comprendiendo poco a poco. Claro, claro, claro. Y bueno, pues Rocío, como yo, y como todos los que ahora nos están escuchando, venimos de una familia, ¿verdad? Y la familia, pues se dice que tiene un origen, digamos, natural, ¿no? Se fue creando desde los tiempos primitivos, pues a fuerza de necesitar la cohesión de grupo para poderse defender de todo lo que rodeaba a estos seres que estaban pues llevando la vida y queriendo perpetuarla, ¿no? Y queriendo mantenerse con vida. Y pues así la familia como tal se ha ido transformando a lo largo de todos los siglos y la familia como un organismo vivo y abierto, pues tiene ciclos vitales, ¿no? De vida, pues así igual que un ser humano que nace, que crece, que se reproduce y que muere, ¿sí? Y que, pues así como un árbol, ¿no? Que crece y da sus frutos, y sus frutos son los hijos, y estos pues van a seguir perpetuando pues la vida. Y pues en la familia se da, no recuerdo ahora mismo el autor, pero como decía, se da lo mejor y lo peor, ¿no? Sí. En ellos se viven los mejores y los peores eventos de la vida que nos van a dejar impresiones profundas para nuestro ser. Es en la familia en donde se dan esas improntas, esas primeras vivencias que van a determinar mucho lo que vamos a hacer después. ¿Sí? Se esperaría que la familia pueda no solamente dar el contexto para poder nutrirse, crecer y desarrollarse biológicamente, sino psíquicamente. Es el espacio donde uno va creando su mundo interior a través de todas esas experiencias que se viven allí. Y claro, cuando somos niños, pues las impresiones que nos dejan son profundísimas. No hay familias perfectas. No la hay. No hay padres perfectos. No los hay. Tampoco hay hijos perfectos. No los hay. No. Entonces, háblanos un poco más de eso, Rocío, por favor. Bueno, recordando con ahora que hablabas de que en la familia se vive lo mejor y lo peor, recuerdo una frase de un terapeuta de familia, Carl Whitaker, que en su libro célebre para los terapeutas familiares, que se llama El crisol de la familia, decía que lo peor de una familia es no tenerla. Y bueno, con esto que decimos que no hay perfección, por supuesto, porque todos venimos de alguien, venimos de otras familias, ¿no? Y en ese transcurrir de los años, de las vivencias, de los eventos, se dan aciertos, se dan desaciertos, y quisiéramos a veces deshacernos de los desaciertos, ¿no? De los errores, pero justamente primero no se puede, ¿no? Así es. Y si quisiéramos deshacernos de ello, estaríamos cortando una parte importante de nuestras familias con las cuales aprendemos, ¿no? Entonces, la terapia familiar sistémica se desarrolla como objeto de estudio en la segunda mitad del siglo XX. Y fíjate, es un desarrollo súper interesante porque justamente era ya necesario el estudio científico de la familia, porque toda la psicología había estado centrado en el individuo
¿no? Ujú, Y era ujú, importante centrarnos en este grupo que después le llamamos sistema ujú. abierto. Y entonces la teoría general de los sistemas de Von Bertalanffy, que Von Bertalanffy habla de sistemas desde los años 30, 40, Ujú. y termina en su libro, también clásico para los terapeutas familiares, termina hablando del individuo como un sistema. Y entonces ahí podemos ver cómo, como seres vivos que somos, tenemos esta capacidad, estamos en contacto continuo con el medio. Y así es como nos desarrollamos. O sea, nos Claro. desarrollamos con nuestros genes, con nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros errores y los errores de Ujú. nuestros padres y abuelos y bisabuelos y todos. Y toda esa cultura, ¿no? Ajá. Que lo sostiene y que solamente en terapia es cuando podemos verlo en acción, porque Mm. resulta que no somos conscientes de ello, ¿no? Ujú. Solamente lo actuamos. Y cuando ya trabajamos con la familia, con las personas dentro de un enfoque familiar, vamos rastreando, ¿no? Las distintas generaciones. Y justamente en Italia, precisamente, ahí aprendí este método que justamente como familias latinas, los italianos y Mm. nosotros tenemos mucho Sí, parecido, ¿no? Y entonces latino, somos así como familias muy, muy pegadas, que después muy se buenas, llamó aglutinadas, aglutinadas. ujú, Ujú. lo cual se aplaudía, pero Sí. con el riesgo de fusionarnos. Y Ujú, sabemos que la fusión es una enfermedad, ¿no? ujú, ujú, Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender, conocer esas ramas de las cuales venimos y aprender. Ahí nos identificamos con muchas, no personas, ujú, sino nos identificamos con pautas relacionales. Porque si ujú, no, si pensamos en personas, caemos en una epistemología lineal, causa-efecto. ujú, Ah, ujú, entonces yo soy como mi abuela, porque mi abuela era así. No, aprendes, se transmiten pautas relacionales. Y eso es lo que es tan interesante en la terapia familiar con esta epistemología circular, en donde todo ujú, se está moviendo, no importa que haya sido hace 100 años. Ujú. ujú. O sea, Sí, nuestras abuelas o bisabuelas lo que vivieron está vivo ujú, dentro de esta corriente familiar. Y así es. entonces podemos acudir a ellas, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando tenemos esta necesidad de aprender más, de saber qué nos pasa, podemos acudir a estas Ujú, mujeres que quizás no conocimos. Yo no conocía a mi abuela paterna, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, Y supongo que fue una mujer que vivió la revolución, que vivió la muerte de su esposo, que se quedó con los hijos. ¿Qué habrá sentido? ¿No? ujú, ¿Qué vivió? ujú. Y entonces Ok. yo puedo nutrirme de eso para mi vida actual, ¿no? Puedo Y, verme ajá. Y esto no es en ti, no es en mí, es en todos, en todo. ¿no? Y Claro, como desde esa perspectiva sistémica y circular, sí, pasado, presente y futuro, parece que todo está aquí. todo está aquí. Y Ujú, por eso la terapia familiar es efectiva, tiene ujú, una recepción en la persona y podemos trabajar con ellos. Fíjate que yo actualmente estoy trabajando con familias con trastornos de alimentación. ¿Por ujú, casualidad? No, por ujú, alguna razón, ¿no? Que me llegaron. Y entonces ahí vemos trastornos que vienen de tiempo atrás y hay ujú, mucho dolor. Ujú. ujú, Y se identifica una sola persona, una chica, un adolescente, pero no es ella nada más. Pero ujú, también entonces recurrimos a este concepto sistémico de totalidad, de relación, de circularidad, para ir identificando el tipo de relaciones, de pautas que se dieron para que esto acontezca ahora en el siglo XXI. sí.
que el síntoma que está presentando una persona no es solamente un síntoma del individuo, ¿no? Está hablando de algo que pasa en el sistema desde esta mirada circular, desde atrás, desde aquí, para el futuro, ¿no? Entre las penas del pasado y las preocupaciones del futuro, ¿no? Y la estancia aquí. Exacto, ¿no? Porque siempre, cuando yo empecé a trabajar con familias, que fue hace muchos años, dentro de una institución de centros de integración juvenil, yo fui fundadora aquí en Puebla, en 1976, fue mi primer trabajo, y ahí aprendí primero a respetar este dolor, ¿no? Porque justamente la familia de los chicos que nosotros atendíamos, eran familias con pocos recursos económicos, pero con muchos recursos familiares, pero no utilizados, ¿no? Entonces, las adicciones que fueron desde los años 60, 70, 80 y que sigue, ¿no? Que entonces ahí el estudio de la familia fue el que permitió poder entender más el síntoma, ¿no? Entender más qué le pasaba a ese chico. Y ahí recuerdo una terapia, una sesión de terapia con un maestro en donde empezó a trabajar con el chico que inhalaba tiner y resistol, con unos padres que estaban separados ya de tiempo atrás, con problemas de alcoholismo, de mucho resentimiento en la madre, etcétera. Y entonces, magistralmente trabajando la terapia, este profesor le dijo, aunque te drogues, aunque intentes pegarlo con el resistol, tus padres no van a regresar. Así es, así es. Y bueno, a veces es a través de una adicción en donde, bueno, para un terapeuta familiar experto puede ver la metáfora, ¿no? De la adicción, que lo que quiere es pegar a los padres, pues a veces no es tan claro, pero el mismo hijo o hija quiere ser un resistol, ¿no? Claro. Como estar en medio de ambos queriendo detenerlos y no puede salir de ahí a hacer su vida. Ni siquiera como niño, ni como adolescente, ni como joven adulto o incluso como un joven maduro, ¿no? Claro. En ocasiones esta terapia desafiante sí permitía que los padres pudieran hacer algo si ellos querían, ¿sí? Sacando y ya desfocalizando al chico, ¿no? De esta problemática que los llevaba a la muerte. O sea, así de cruel, ¿no? De llevarlos a la muerte. O sea, de chicos que se intoxicaban y además con alcohol y conduciendo un auto. ¿A dónde vas? Le decía, a la muerte. Y entonces, bueno, así, digamos que la terapia familiar se fue ubicando dentro de problemáticas muy serias, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo como muchos casos, ¿sí? Y incluso yo en algún momento de mi vida, siendo muy pequeña, también pensé que morir era lo mejor porque así se acababan los problemas entre mi papá y mi mamá. Ajá. ¿No? Les voy a decir que hasta había una frase que de niña, yo creo que lo escuchaba yo por allí, y yo hasta lo asumí y decía, muerto el perro, se acaba la rabia. Pero ¿cuál rabia? Pues la que yo veía ahí afuera, ¿no? Sí. Y por fortuna las cosas fueron cambiando como para poder ver que el asunto no era mío. Claro. Y que yo no era la que viva con quién sabe qué problemáticas o muerta podría resolver esa situación entre mis padres, ¿no? Sí. Y así como muchos compañeros que vivían su propia dificultad de crecer sin dejar de preocuparse, angustiarse, dolerse, molestarse, enojarse o encaramarse en la autoridad
por la problemática que veían en la familia, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero también la terapia familiar nos tiene muy buenas noticias, ¿no? Ujú, Porque justamente la familia, al ser un sistema vivo, abierto, en constante cambio, es decir, cuando uno piensa en el cambio, y eso en muchas ocasiones en la universidad con los alumnos lo discutíamos, lo debatíamos, ¿por qué no resistimos al cambio? ¿No? Esa era una. ujú. Si estamos hechos de cambios, estamos en continuo cambio, ¿por qué nos resistimos tanto? Pues claro, estamos en una sociedad en donde la creencia mayor, todo esto que nos habla de que las cosas están ahí y disfrútalas y van a ser para siempre. Y no es cierto, ¿no? No, 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 es si una nos, ilusión. es una ilusión. Si Nos nos las enseñan. venden para Claro, someternos. sí, y esta mercadotecnia y todo esto, que recuerdo que una vez una alumna me decía, es que porque veía a los alumnos de los niños Gerber, ¿no? Esos preciosos niños, y cuando ella tuvo a su bebé siendo un estudiante, ¿no? Se daba de topes, ¿no? Y decía, es que nunca me dijeron que no voy a dormir, que tengo que lavar pañales, que tengo que cuidarlo todo el tiempo, que no puedo estudiar y todo, ¿no? O sea, en esta sociedad del goce continuo, ¿no? Ujú, En ujú, donde cuando te dicen, ¿sabes qué? Disfrútalo ahora, ujú, este es el momento nada más, porque van a venir cambios, ¿no? Y entonces tienes que estar, si no preparada para todo, porque es muy difícil, ¿no? Aprender a vivir como estamos viviendo ahora con la ujú. pandemia, porque ahora se nos presentó un cambio, lo podemos llamar de segundo orden, De ¿no? segundo orden, Sí, sí. Ujú, porque aunque fíjate, lo habíamos visto ya en China, yo me lo preguntaba. Bueno, cuando yo veía las noticias de China, y decía yo, qué lejos estamos de China, ¿verdad? Pobres chinos, ¿no? Las ciudades desiertas, los hospitales llenos, las muertes. Hasta México les envió material, ujú, cubrebocas, etcétera. ujú, Lo veíamos muy separado de nosotros. Y después lo vimos en Italia, en el norte. ujú, Después ya lo vimos en España. Y aún así lo seguíamos viendo separado. Qué ujú, ilusión, ¿no? Cuando ujú, llegó a México el primer caso. ujú. Y ahí nos sorprendimos. Y justamente es esta pandemia nos enseña que somos el todo. Todos formamos parte de este todo. Estamos interconectados, siempre lo hemos estado, pero Siempre. creo que hoy, hasta estos medios de comunicación a través de los cuales estamos haciendo esta entrevista, nos permite darnos cuenta que estamos interconectados. Así es. Sí. Ujú, Y justamente decía yo, esta es la buena noticia, porque al trabajar, y mira, yo estoy trabajando en línea nada más, ujú, porque a mí la pandemia me sacó de mi consultorio. Me fui. ujú, ujú, De un viernes para lunes me fui, porque soy vulnerable, porque me cuido, me quiero cuidar más. Y ujú, entonces me vi ante el reto de seguir trabajando en línea, cosa que nunca había hecho, ¿no? ujú, Pero era la única manera de poder seguir ujú, trabajando. Y ujú, entonces recordé todas mis clases, recordé todo lo que yo aprendí hace muchos años acerca de los sistemas, acerca ujú. de las relaciones, las conexiones, lo que nos hace humanos, ¿no? Eso. Ujú, Entonces lo que yo me propuse fue hacer contacto a través de la pantalla. ujú, ujú, Y si no se podía en vivo presencial, lo hacía yo a través de la pantalla, creando esta relación que todos los terapeutas tenemos que crear al ujú, principio, con la empatía, aceptándonos mutuamente y encontrando una gran recepción en la persona. ¿Por qué? Porque necesita la ayuda ujú, y porque yo ujú, también la necesitaba, ¿no? Yo también, ujú, yo salí corriendo casi, ¿no? Y con un ujú. miedo al contagio y a la muerte, hay Eso, que decirlo, sí, ¿no? sí, sí, Me sí. puede tocar.
Claro Sí. está que a 5 meses esto ha cambiado, Ujú. ¿sí? Ha cambiado porque ahora conocemos más del virus, conocemos más de nuestro comportamiento, más no lo conocemos todo. ¿No? Y creo que nos hemos ido aceptando que somos seres vulnerables, que somos seres mortales, que podemos trabajar con esto para poder aceptarlo, que podemos hacer ajustes creativos para salir adelante como individuo y como familia, que Ujú. sí es posible hacer cambios dentro de la familia. Bueno, en todos los tiempos, ¿no? Pero estamos hablando de este momento. Sí es posible, porque si tú recuerdas la teoría de la crisis, ¿no? Ujú, La crisis llega así, de momento, sin ujú, aviso. ujú. Te sorprende, Inesperadamente. inesperado, te sorprende y te mueve de todo. Te mueven el tapete, te lo quitan, ¿no? Sí. Te quitan el tapete donde estás. Y esta primera fase de aturdimiento es tremenda, es Ujú, tremenda. ¿Y en qué nos sostenemos? Uno se pregunta, bueno, ¿cómo nos sostenemos ante este momento de aturdimiento? Como cuando nos dan una noticia inesperada. Nos quedamos con nosotras mismas. Y si tenemos recursos personales, respiramos ujú, y empezamos a ver, a sentir qué nos pasa. ujú. Pero aquí no se trata nada más de mí, sino en Es una familia, ¿qué le pasa al otro? ¿Y qué le pasa al otro? Y al así otro. es. Ese es el desafío dentro de la familia. Eso es. ¿Sí? ¿Cómo? No solo qué me pasa a mí, porque la estructura se ha simbrado no solamente en mí como individuo, sino en la estructura familiar, Ujú, en la estructura de mi comunidad, en la estructura del sistema nacional, en la estructura global. Pero cuando nos quedamos en casa, ¿sí? Es un desafío poder abrirnos a la empatía de saber que el otro como yo también está simbrado y de qué manera, así ¿no? es. Y ¿Cómo? Sí. no, no, lo que dices es muy real, porque justamente eso, trabajándolo en la terapia familiar en línea, Ujú, eh, he hecho como estas modificaciones de en el consultorio. Le pedimos a las personas que se sienten de frente, le pedimos que muevan una silla, le ujú, pedimos que miren. Bueno, pues eso también lo hago. ujú, Entonces ujú, les pido que se miren, les pido que se toquen, ujú, ujú. porque no se tocan, no, no Sí, se miran, así no es. se tocan. Ujú, Y ujú, entonces me da esta reciprocidad, ¿no? Yo a veces también les digo, me siento conmovida. Esta sesión fue ujú, muy intensa, sabiendo ujú. lo que es la transferencia, sabiéndola Sí. manejar, sabiéndola manejar. Ajá, ujú, Cuando alguien que no ha sido visto en la familia es mirado, ujú, y entonces vemos los cambios de una semana para otra. Y ahí es donde esta parte sistémica es que este sistema emocional que se cimbró ujú, necesita, ¿no? De otra persona, en este caso podemos ser los terapeutas, ujú, ¿no? ujú, A lo mejor alguien que nos escuche, de escucharnos o de ver una película o de estar en contacto, porque crecemos a través del contacto. ujú, Entonces, cuando nos encerramos por necesidad, como decía, me parece que Ingala, que hablaba de la ujú, distancia social, ujú, cuando nos dijeron todos a la casa, ujú, ¡guau! Y sí, vámonos todos, cada quien a su casa. ¿Qué pasó con nosotros? Dejamos de tener contacto y entonces empezamos a tener miedos. ujú, Empezamos a cuestionarnos si está bien, si está mal.
me empieza a doler algo, me duele acá, ¿qué me está ocurriendo? Estoy perdiendo el contacto. Estoy perdiendo el contacto a través del cual yo soy quien soy, porque me nutro de estas relaciones, ¿no? Y bueno, es así Sí. como justo el beneficio o la utilidad, la ganancia, ¿no? De poder hacerlo, de poder decirles a las personas, ¿no? Que se relacionen, que tengan momentos, que paren un poco esa actividad, porque ahora en casa, en muchas casas, con niños sobre todo, ¿no? A mí me decía una señora que estaba volviendo a lo mismo, que tenía a los niños ocupados todo el tiempo, pero que además no se dejaban, no podían, ¿no? Yo lo que le decía es, detente un poco, habla con ellos, escúchalos, con eso se van a sentir bien. No, Sí. no va a ser perfecto esto. No te preocupes, no van a sacar 10, no importa, no importa. Sí, así es. Yo lo que veo es que pues estábamos muy hacia afuera, estábamos yendo hacia afuera, al trabajo, a hacer cosas, y la gente estaba queriendo estar poco en casa, a diferencia de otros países, ¿verdad? Sí. Y toda esta circunstancia nos trajo de regreso a casa, Así es. ¿no? Y nos trajo de regreso a encontrarnos con los que forman parte de nuestra familia o a encontrarnos con la soledad de una relación familiar cortada, ¿no? O de la distancia o del rechazo a la familia, a dar cuenta de la soledad o a dar cuenta de las dificultades que había para mirarnos, tocarnos, abrazarnos, compartir el espacio de la mejor manera, porque hace mucho tiempo que ya no sabíamos qué hacer juntos, ¿no? Porque querer hacer algo juntos era salir, no estar, no quedarnos en casa, ¿sí? Y claro, a mí me parece que a lo largo del tiempo, pues ha habido una serie de interacciones y relaciones pues, imperfectas, como decías hace rato, con aciertos y desaciertos, que se ha desarrollado toda una personalidad, se han desarrollado como ciertas heridas, ¿no? Como resentimientos o cosas que se han quedado ahí como pendientes, que en algún momento te las voy a cobrar, ¿sí? Y de pronto estábamos mirando los unos a otros, pero como si lo que estuviera agitándose fuera la historia de los pendientes y haciendo difícil entrar en ese contacto del que tú estás hablando, ¿no? Y me parece que cuando tú dices parar, es como, pues lo que haya sido ya fue y sí fue, Sí ¿no? fue, sí. Pero había más fuerte, o hay una circunstancia de, de amenaza de muerte, ¿sí? O incluso dentro de casa por la misma algidez de la situación y en donde la necesidad de parar con esta historia dramática Así es. para Porque, poder, sí, no, sí, 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 sí. para poder crear algo diferente. Ya no se puede regresar el pasado y cambiar esto, pero sí se puede hacer algo por el presente y para el futuro. Claro, con mucho de estas reflexiones, porque pensando también en la incertidumbre, ¿no? Mm. Eh, al principio de estos meses, pues nos paralizamos Ujú, definitivamente, ¿no? Hasta que ujú, empezamos a movernos un poco y empezamos abrirnos un poco más a lo que pasaba afuera ujú, y entonces darnos cuenta que si bien es cierto que no sabemos esto que le llaman la nueva normalidad, que ujú, no es así, ¿no? No es ujú. normal, no es que
tú y yo sabemos como psicólogas que la normalidad no existe, ¿no? Así es. No existe, es un término que hay por alguien. Ilusorio. Ilusorio, totalmente, ¿no? Bueno, nos da esperanza. Bueno, sí, junto a la incertidumbre parece ser que lo normal nos da esperanzas, pero lo normal cuando es estático nos debe asustar, porque lo estático se acerca a la rigidez y Así la es. rigidez a la muerte. Y por ahí alguien hablaba de la muerte de la familia en los años 70, 80 en Inglaterra. Sí, Ronald sí. Lane, que hablaba de la muerte de la familia. Así es, Lane. Y bueno, uno piensa, si no literalmente, ¿no? Como tal, si en algún momento las funciones de la familia, ¿no? Ya no las va a tener la familia, sino las va a tener otra institución, pues creo que no. Yo al menos no lo creo, porque siguiendo con la biología, que fue otro de los aportes en la terapia familiar, Humberto Maturana, un premio casi Nobel, chileno, que influyó mucho en la terapia familiar, que vino a México en muchas ocasiones y tuve la oportunidad de escucharlo. Un genio el hombre, ¿no? Con una mente así de totalidad, que era difícil seguirlo, porque nuestra mente sí cada vez se amplía, sí, ¿verdad? Tratamos de ampliarla, pero crecimos con la dualidad, crecimos con los polos y nos vamos a los extremos. En cambio, él con esa totalidad de mente que tiene, o si ya falleció, estaba delicado, pero él nos hablaba justamente desde la biología de cómo los seres humanos somos los únicos mamíferos que permanecemos unidos a la madre y a la familia durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Le Somos llamaban mamíferos. neotenia. Ajá, Y ajá. entonces, bueno, nos preguntamos, bueno, si era bueno o malo. No era ni bueno ni malo, simplemente el ver las secuencias de todo esto, ¿no? Y entonces ver si realmente la familia va a morir como tal. Yo no lo creo. Lo que sí creo y veo son las transformaciones familiares, ¿no? Así es. Se va Las a transformar, se va a transformar. Totalmente, ¿no? Porque si vemos a nuestras familias del siglo pasado, ¿no? Con las de ahora, dices, no hay semejanzas, hay una gran cantidad de configuraciones familiares que tienen las funciones, ¿no? Que si bien, por ejemplo, hablamos de una mamá soltera con niños, que tiene que dar este sustento económico, físico, emocional, ¿no? Y que muchas veces no le alcanza el tiempo. Entonces recurre a lo que en México tenemos como la familia extensa, ¿no? Así es. Los abuelos, la demás familia que no es sintomática, la familia extensa, porque en otros estudios en el mundo, la familia extensa o la familia de 3 generaciones era vista como un síntoma de disfunción. En cambio, en México no. Lo que pasa es que para que sea funcional, y ahora que hay otras configuraciones, tenemos que tomar en cuenta los límites, ¿no? Esa distancia y ese respeto, ¿no? Yo lo veo como respeto, ¿no? Que tenemos que tener, ok, o sea, la familia extendida parece que vuelve otra vez. Yo creo que siempre ha estado, ¿no? Yo Porque creo que sí. Bueno, al sí, menos a lo nosotros, largo de todo mi trabajo terapéutico siempre los he recibido. Sí. claro, sí, ¿no? Y nos han apoyado nuestras Ujú, familias. Siempre para que esto sea exitoso, debe haber un respeto y la familia nuclear, la familia que se está formando, no debe dejar sus funciones en los abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí encontramos grandes transformaciones familiares. Ese es un reto muy grande, porque ahora con la pandemia no hay guarderías, no hay lugares a donde llevar a los niños.
no hay clases por la tarde, que también pues ya estaban Ujú, saturados los niños, pero fíjate, lo más cruel es cuando los niños no pueden visitar a sus abuelos. ujú, O en ujú, la otra versión, cuando los abuelos cuidan a los niños y los niños no pueden ver a sus papás. ujú. Así es. Y hay de todo. Hay de todo. Ujú. Entonces Hay encontramos, de todo. eh, Y cada vez hay más hombres que se quedan con los niños, así es, que sí, ahora son las mujeres que también se van y donde ahora hay un padre que se queda con los niños y que entonces son ellos los que más buscan a la familia extensa, a la sí, hermana, a las abuelas, ¿no? Para que puedan sustituir a la madre que se va. así es. ¿Sí? Estas dinámicas familiares son cada vez, son dignas de estudio, son muy, a mí me llama tanto la atención cómo una familia se logra reorganizar con, Ujú, con los recursos que tiene. Quiero comentarte de un caso de una chica a la que yo veo en línea. Es una ujú, chica de 30 y tantos años que está sola con sus dos hijitos, un bebé de 5 meses y un niño de 2 años, en donde el marido no está, porque desde antes de la pandemia ya se habían distanciado, se habían separado. Y entonces es tan conmovedor porque ella, cargando al niño muchas veces, nunca falla a su sesión. Siempre ujú, está escuchando y siempre está haciendo ese esfuerzo tan grande, como ella me lo dice. Cuando una vez me comenta que estaba tan preocupada porque ella pensaba si iba a regresar o no con el marido. Entonces yo le ujú, decía, no te preocupes por eso. Eso ujú, nadie lo sabe. Ni ujú, tú lo sabes, ni yo lo sé. Lo importante es lo que tú estás viviendo, lo que está pasando dentro de ti ahora, ujú. porque con todo eso que está pasando dentro de ti, vas a poder responder y te vas a dar cuenta de lo que pasa después. Claro. O sea, Y, céntrate en ti ujú, y céntrate en tu ser mamá, ujú, porque su mamá, su propia mamá, no puede ir a verla porque está en contacto con otros la mamá. ujú, Entonces, esta situación del posible contagio ha hecho ujú, que muchas familias también tengan que estar aisladas, semi aisladas, ¿no? Y ujú. entonces, yo lo que puedo y observo es, bueno, vamos a desarrollar tus recursos, vamos a ver qué es lo que hay contigo, con tu propia familia de origen, porque por el momento no se puede hacer mucho más que mirar hacia ti Ujú. para que después puedas darte ese tiempo de regreso o no regreso. No lo sabemos. Y así lo podemos extender a muchas situaciones familiares, personales, que quisiéramos saber la respuesta ahora. ¿Qué va a pasar? Claro. Y cómo, aunque estemos separados, yo digo, atiendo a otras personas también que están solas con sus niños o solos, y lo importante de invocar la imagen, ¿sí? De la familia, de el padre, la mamá, los hermanos, los abuelos, ¿no? Así Todos es. estos personajes que en el imaginario y con la capacidad cerebral que tenemos de poder al invocarlos sentir que están allí y que nos dan un respaldo y un apoyo, ¿no? Bueno, como cuando trabajamos en constelaciones familiares y están los representantes, o dentro de una sesión de terapia, cierras los ojos y te imaginas que están, o te los imaginas frente a ti, ¿no? Digo, es una capacidad humana en la que al invocarlos e imaginarlos, toda nuestra biología responde. Así Sí, es. toda nuestra biología está allí diciendo si siento algo grato o no grato, si siento amor o no amor, y pues la posibilidad de invocar a aquellos con quienes hemos tenido
improntas, experiencias de vida positivas para que nos acompañen en los momentos de soledad. Y también yo creo que en los momentos de una alteración emocional que me podría llevar a la violencia. Así es. ¿No? Sí, pues, claro, porque recordando también lo que hablábamos del hogar como el lugar de amor, no es así siempre. Uh-huh, El hogar se vuelve peligroso también. La uh-huh, familia se vuelve peligrosa cuando ya se acerca a los confines de la violencia. uh-huh. Y esto es justamente lo que también escuchamos y vemos en consulta, desgraciadamente o afortunadamente, porque sí podemos hacer algo, porque ahora en el confinamiento, cuando los límites a veces se borran, ¿no? O sea, las Uh-huh. personas están agobiadas, las personas están Sí, saturadas, sí, están sí, frustradas, han perdido trabajo, no sí. salen, no hay recursos económicos. Y entonces la violencia en sus múltiples formas, ya sea emocional, física, simbólica, se hace presente. Así es. Y es Hay muchas entonces, pérdidas, hay muchas y una enorme frustración. y, una- y sabemos que la frustración nos lleva a la violencia y también sabemos que todos podemos llegar a ser violentos, Así es. pero Todos, que nos todos. podemos detener Uh-huh, bien, ¿sí? Como uh-huh, en uno del diplomado que yo estuve sobre violencia, hay una frase, ¿no? Que con la que te quedas mucho tiempo, como el hombre es responsable de la violencia, de detenerse, y la mujer de protegerse. uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y bueno, eso engloba mucho, ¿no? Engloba mucho Claro, porque, claro. y- Pero eso es también igual para, pues sí, el hombre puede venir con la violencia hacia la mujer y luego la mujer, la madre, hacia los hijos. Y pues esa frase queda muy bien también para las madres donde también se puede detener, ¿sí? sí, sí, Pero yo creo que nosotras y la comunidad terapéutica, que ya veo que hay muchos trabajando también, como dar ciertas pautas de qué hacer cuando yo ya me siento avasallada, cuando ya siento que esto me rebasa ujú, y que lo único que quiero es desbordar esto sobre alguien y sobre quién lo hacemos como animal, como seres que también somos animales, pues lo vamos a hacer instintivamente sobre el que vemos más débil. así es. ¿No? Y después ahí vemos cómo entre los débiles surge uno con mayor fuerza, que a la vez reproduce la violencia con otro, que Exacto. resulta ser el más débil, ¿no? Y es tremenda esta cadena, es muy difícil detenerla, ¿no? En el confinamiento se ha agravado definitivamente. Me platicaba una señora que hay una instancia dentro del gobierno municipal que es algo sobre mediación, sobre los conflictos conyugales, porque, bueno, justamente el problema no se resuelve con un divorcio, ¿no? Como vemos, no. Eso es una consecuencia ya, bueno, ahí pueden llegar en un tiempo, pero la violencia como para detenerla, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir, bueno, ¿cómo te vas a proteger? ¿No? Ujú, ujú, Tienes que tener, ¿no? ujú, Eh, eh, conocimiento de ciertos lugares, por si vas a ujú. acudir una Moverse. llamada, ¿no? ¿A quién vas a ver? A tu vecina, a alguien que te conozca, ¿no? Y qué vas a hacer en el momento cuando tú ya también sientas que te vas a desbordar. Así, así, así. Sí, yo creo que los hombres y deberían hacer lo mismo. Siento que me voy a desbordar, siento que voy a violentar, siento que voy a lastimar y deberían de salir a caminar, a correr, respirar, hablar a alguien, Claro, ¿no? Creo que todavía no hay instituciones como para decir, por favor, ayúdenme porque estoy a punto de cometer un delito, ¿no? sí. Pero creo que es algo que se necesita para poder apoyar a la familia.
¿no? Justo porque los lugares que había, que yo conocía sobre estos centros de atención para detección de la violencia y prevención están cerrados, ¿no? Ujú, Están cerrados a donde no es el Instituto Poblano de la Mujer, sino había ujú, dos ONGs, incluso en una yo colaboraba voluntariamente para trabajar con las operadoras sociales, ¿no? También para trabajar con ellas, porque también están desbordadas, ¿no? O estaban, porque ujú, está cerrado en esos lugares. Los refugios están cerrados, ¿no? ujú, Entonces, sí, quizás nuestra intervención en línea no sea suficiente, ¿no? No ujú, sea lo suficiente, pero haciendo poco de esta labor social de la cadena, ¿no? De abrir los círculos, ¿no? De decirle a la persona que está más cerca de ti, abrirlo, buscar lugares a donde podrías llamar, como decía yo, ujú, eh, no esperarte, ¿no? ujú, Como último recurso, ¿no? Porque nosotros hablamos más del hombre, pero también de la mujer, ¿no? ujú, Entonces, de la mujer si vive sola con los hijos, de la mujer que está muy frustrada, que está muy saturada, que necesita tanto una compañía, ¿no? Y que entonces, ¿cómo ella va a poder, ¿no? ujú. Sacar, poder contener, no siempre puede ella sola, ¿no? Mm. Y bueno, pues buscar estos apoyos, ¿verdad? Yo veo que hay ya cada vez más mujeres, un poco más cada vez hombres que buscan escuchar conferencias, pues entrar a estos cursos de meditación gratis para saber cómo detenerse, Claro, como para tener estos espacios de reflexión, pues comunicarse con otros por teléfono, platicar de lo que nos está pasando y no, obviamente, pues no con cualquier persona, ¿verdad? Sino con aquellos que nosotros identificamos que podemos hablar de lo que nos está pasando, que nos podemos desbordar un rato, ¿no? Pero esa persona nos da un espacio de contención, no nos juzga, no nos critica, solamente deja que pongamos afuera todo eso, que la corriente fluya y que finalmente llegue la calma y llegue la tranquilidad, ¿sí? No efectivamente. todos podemos hacer eso con los demás, pero, pero sí podemos hacerlo con algunos, no con otros. Algunas personas lo pueden hacer con nosotros, otras no pueden hacerlo. Sí, poder saber que podemos apoyar, sí, nos pueden apoyar y que estamos en tiempos de apoyarnos porque solos no podemos, ¿no? Hay una sinergia, ¿no? Todavía de miedo, ¿no? Hay una sinergia, pues de miedo también en la cuestión económica, el Claro, trabajo, la violencia social, la delincuencia, y bueno, necesitamos apoyarnos unos a otros, ¿no? efectivamente, cuando hablamos que las crisis nos dejan oportunidades para el crecimiento, justamente podemos hablar de este sentimiento de solidaridad, ¿no? De no detenernos en él, de poder mirar más allá de nosotros, ¿no? Ah, Ujú, de una frase esta o palabra, ¿no? El egoísmo ujú, viene del ego demasiado, ¿no? Del demasiado ujú, ego. Y que también nos lleva un poco a la reflexión de qué hicimos o cómo contribuimos para que llegara esta pandemia, ¿no? ujú, Pero son ujú, reflexiones, ¿no? Que nos sacan de nuestro circulito, de nuestro lugarcito donde estábamos parados o ujú, sentados, ¿no? ujú. Para irnos más allá con los otros, ¿no? Claro. Y aquí Erandi Rodríguez me dice que sí hay algunos colectivos, ¿no? Para donde los hombres pueden llamar cuando se sienten avasallados para poder ser apoyados, porque no tienen tanta difusión, ¿sí? Ok, sí, Y bueno, la familia como tal tenemos, ¿no? Porque yo también hago familia, soy parte de una familia, somos familia y somos parte de una familia y así como en los individuos tenemos esos claros oscuros, ¿no?
esos obstáculos, pero también esas posibilidades y ese potencial para poder hacer algo mejor empezando en casa. Así es. Empezando en casa. ¿Sí? Creo que cuando la crisis se pone más difícil o más recia, pareciera que no hay salida. Pero ahí donde está el problema está la solución, solo que cuando estamos avasallados no la podemos ver. Así es. Estamos bloqueados, estamos tomados por la desesperación, ¿sí? Y necesitamos parar, respirar y parar para dar oportunidad a que emerjan otras posibilidades. ¿Tú qué más le recomendarías, pues, a la familia? Yo recomendaría, además de todo lo que dijiste, es el poder contactar poco a poco, con mucho cuidado, con mucha precaución. Eh, no quedarnos como en la primera fase de la pandemia, asustados, detenidos, ¿no? Porque no nos va a ayudar, ¿no? Esa fase ya la estamos pasando. Podemos entonces ahora hacer contacto, ¿no? Y a las mamás, sobre todo, detenerse un poco a hablar con sus pequeños y a las parejas hablar también. Los niños están más tranquilos cuando la pareja está mejor. Cuando la pareja está tranquila, los niños juegan. Están entretenidos, como decían las abuelitas. Ahí está entretenido mm, porque él sabe que sus padres están ahí, están bien. Cuando la pareja no está fluyendo, cuando están atorados, detenidos, los niños se activan. Y ahorita que te escuchaba, pensaba, bueno, hay que buscar el apoyo de tus pares, o sea, de la gente de tu edad, ¿sí? Así es. Porque muchos padres se desahogan con los hijos. Una cosa es decirle a los hijos, mira, soy mamá, soy humana, me canso, necesito cerrar un momentito los ojos, ¿no? Necesito respirar un poco, necesito descansar un momento. Y Sí. otra cosa es como vomitar como todos los sentimientos, sobre todo si hacia la pareja o hacia mis padres o la familia, ¿no? Es más bien buscar a otros, ¿no? Buscar a los Para, pares. Ujú. uh-huh. Sí, esa es una gran recomendación, ¿no? Necesitamos también desahogarnos, platicar, tener nuestros grupos activos, de la manera en que podamos, de la manera en que se pueda. No dejarnos en este encierro, no dejarnos, comunicarnos, hablar, contactar. Sí, Eso sí, sería. sí. Ujú. Si guardamos demasiado, somos un sistema que termina implotando o explotando. Así es, sí. Así que hay que abrir válvulas de escape, pues, para poder pues, drenar lo que ya no, lo que se ha acumulado demasiado. Sí, recurrir a la familia. Sabemos que hay familias en conflicto, en pero que no nos detenga, porque luego estas etiquetas, ¿no? El malo, el borracho, el bueno, yo creo que te hacen tanto daño, ¿no? Eh, somos seres humanos como ya lo dijimos, con defectos, ¿no? Y escucharnos y aceptarnos, mirarnos, ¿no? Nos hace bien en estos momentos tan difíciles. Y bueno, pues también hay muchas familias que han perdido seres queridos. Y para el caso de los duelos, pues también hay que hablarlos, ¿no? Como guardar el dolor o momentáneamente el enojo o la sensación de vacío, pues hay que hablarlo entre familia.
Yo he observado que en los duelos, a lo largo de pues todos los años que tengo de psicoterapeuta, lo que he observado es que la familia no sabe llorar unida. Como que algunos se hacen duros para sentirse más seguros o para dar seguridad o para dar protección. Y yo siento que como sociedad no hemos logrado comprender que llorar juntos no nos hace débiles, ¿no? Es una fortaleza muy especial para poder acompañarnos y darle lugar, darle dignidad a los sentimientos que surgen, no solamente en los duelos, también en la alegría, ¿no? Cuando se logran cosas, cuando los hijos avanzan, cuando algo lindo sucede, cuando hay los cumpleaños, ¿no? Así como podemos reír juntos, también poder aprender a llorar juntos. Así es, un gran permiso poder llorar juntos. Bueno, creo que hay mucho que reeducarnos. Así es, todo cambió. Okay. Sí, pues, y también como estar muy alerta, porque socialmente, pues la ideología imperante es que las emociones no son precisamente lo mejor, ¿verdad? Y mucho menos las de dolor. Se guardan. Sí. Sabemos que el daño que hacen. Así es. Y que si se guardan y estando en familia, pues va a haber quizás síntomas también psicosomáticos y habrá enfermos y habrá cuidadores. Y si nos cuidamos entre todos, creo que puede haber menos enfermos y menos cuidadores cansados. Así es. ¿Sí? Entonces, bien, pues. Sí. Has dicho una gran verdad. Los cuidadores cansados merecen ser escuchados también. Sí. Y bueno, pues la enfermedad, la vulnerabilidad, la muerte, la alegría, el renacimiento, la confianza en seguir adelante, en seguir perpetuando la vida, lograr nuevos modos de relación. Sí. Pues, todo es posible. Sí son posibles, sí. Sabemos que sí, atravesando esta crisis, porque se mueve la estructura. El problema está en que quieras detenerla y que todo siga como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, esto es como un permiso, ¿verdad? De poder hacer cosas que no hacíamos, poder probarlas, poder experimentar. Y muchos dicen, es que quiero que vuelva a ser lo de antes. Sí. Por favor, nada va a ser como antes, ¿sí? Sí. Nada va a ser como antes. Nada. Puede ser mejor. Claro. Podría ser incluso mejor. Sí, ¿no? Sí, podría ser mucho mejor. Y soltarse al cambio. Soltarse al cambio, que es fluir como seres vivos que somos, confiar en estas capacidades, ¿no? Y pues a lo mejor estaríamos hablando de estos beneficios de la pandemia, ¿no? Para los que queramos aprovecharlo, ¿no? Poder soltarnos. Y es cierto lo que se ha difundido en videos de todos vamos en la tormenta, pero no en el mismo barco. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Yo creo que los que vamos más seguros en un barco tenemos más responsabilidad en la tormenta. Sí. Decía, bueno, escuchaba un filósofo que decía que los que viven, pues, que tienen el privilegio de vivir mucho mejor, ¿no? De las clases medias altas más bien, ¿no? Sí. Viven, pues, con optimismo,
pues partiendo de que su presente es bastante bueno, ¿no? Y que las clases, pues más pobres, ¿no? Con más dificultades para poder incluso sobrevivir, pues viven con esperanza. Ajá. Y pues que la esperanza siga ahí, aunque tenga algo de ilusión, pero al mismo tiempo nos impulsa a seguir navegando, ¿sí? Y nos hace creer que podemos construir algo mejor, ¿no? Para llevar a los nuestros a que siga fluyendo la vida y de la mejor manera posible. Así es. Sí. Que siga la vida fluyendo de la mejor manera. Sí. Pues mis mejores deseos para todas las familias, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Claro. Y pues, ¿qué quieres decir finalmente para cerrar? Pues lo que decía hace un rato, la familia no morirá. La familia se está transformando y de ahí venimos, ¿no? Y de ahí aprendemos y confiemos mucho a pesar de esta tormenta, ¿no? Busquemos este apoyo, este lazo familiar para después de sentirnos fuertes, llevarlo a otras personas que quizás no nos conozcan, ¿no? Que nos encontremos en la calle, quizás no necesariamente en un consultorio o en una sesión terapéutica, porque hay tanta necesidad, ¿no? Entonces sabemos que la fuerza viene de la familia, del ser humano, ahí nace, ahí se da, ¿no? Es el crisol donde se forma. Entonces, busquemos estos lazos familiares que nos van a fortalecer y después los vamos a dar a otros. Claro. Bien, pues muchas gracias, Rocío. Y Gracias. a mí me gustaría decirles que, pues, tomando la fuerza de nuestro linaje, pues parados aquí, pues saber que no solamente familia es la consanguínea, ¿sí? Somos una familia humana y que cuando nos miremos en la calle, justamente tengamos una buena mirada y una buena sonrisa, saludando al otro como si fuera de nuestra familia, y creo que así podremos contribuir a crear un poco más de paz y de confianza en un futuro mejor. Confiemos. 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 Muchas Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Mirna. Gracias a todos. Gracias. Y gracias a cada uno de los que estuvo escuchándonos, acompañándonos. Nuestro mejor deseo ha sido transmitirles algo de lo que sabemos y sentimos. Pues que pasen muy buena tarde. Y si les parece esta entrevista, charla interesante, pues agradecería que la compartieran con todas las personas que conocen y que son parte de una familia, ¿ok? Invitados a reflexionar y a movernos para hacer algo más. Así es. ¿Ok? Gracias. Gracias, Mirna. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.